Bueno, sí, uno, dos, tres. Ok, muy buenas noches, compañeros, hermanos en Cristo. Un cordial saludo y un fuerte abrazo donde se encuentren. Les habla su hermano Benjamín del Río, transmitiendo desde aquí para todos los que nos escuchan, desde aquí de Culiacán, Sinaloa. El motivo de este en vivo que estoy haciendo ahorita rapidito es más que nada por la verdadera razón de la doctrina trinitaria, hermano. Estamos entendiendo que los hermanos trinitarios, ellos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. De igual manera yo lo creo. De igual manera yo lo creo. ¿Por qué? Porque, como los he explicado varias veces en otras ocasiones, que Jesús, en términos humanos, él hablaba siempre de su Padre que estaba en los cielos, ¿verdad? Entonces, en el entendimiento humano, por eso los trinitarios entienden que son tres, pues, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, porque el Señor empezó a hablar como humano, porque Él se encarnó y se hizo hombre, ¿verdad? Y en términos humanos Él hablaba siempre como mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él venía a enseñarnos realmente. Él nos hablaba y nos enseñaba cómo deberíamos dirigirnos nosotros al Padre, ¿verdad? Porque iba a llegar el momento cuando Él ya no iba a estar con nosotros, ¿verdad? En términos humanos, Jesús es llamado hijo, y es hijo de hombre en la Biblia, y en otras ocasiones también se le es llamado hijo de Dios, porque Jesús, como entendemos humanamente, todo aquel que nace de una mujer es un hijo, ¿verdad? Igual Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los hermanos trinitarios ven las escrituras conforme el pensamiento humano, hermano. ¿Por qué? Porque es por lógica, una persona o un ser humano va a saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es hijo de Dios porque no hubo pecado en él. O sea, no fue concebido por carne ni nada. O sea, por sexo ni nada de eso. Solamente fue engendrado a través del Espíritu Santo. Por eso él se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas no entienden ese concepto de Jesucristo. Por eso hay mucha controversia y mucho, ¿cómo se le dice? Mucha contienda en el tema ese de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los hermanos, ellos, como leen las escrituras, y por lógica, así es. O sea, la Biblia dice que mi Padre y yo somos uno. O sea, ¿verdad? Ahora Jesucristo hablaba también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él decía que iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, ¿verdad? Pero en otros términos también Jesús hablaba como Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también decía cuando sobre el Espíritu Santo, Él también hablaba y decía que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y Él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, porque el Señor empezó a hablar
como humano, porque Él se encarnó. Él se encarnó y se hizo hombre, ¿verdad? Y en términos humanos Él hablaba siempre como mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él venía a enseñarnos realmente. Él nos hablaba y nos enseñaba cómo deberíamos dirigirnos nosotros al Padre, ¿verdad? Porque iba a llegar el momento cuando Él ya no iba a estar con nosotros, ¿verdad? En términos humanos, Jesús es llamado hijo, y es hijo de hombre en la Biblia, y en otras ocasiones también se le es llamado hijo de Dios, porque Jesús, como entendemos humanamente, todo aquel que nace de una mujer es un hijo, ¿verdad? Igual Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los hermanos trinitarios ven las escrituras conforme el pensamiento humano, hermano. ¿Por qué? Porque es por lógica, una persona o un ser humano va a saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es hijo de Dios porque no hubo pecado en Él. O sea, no fue concebido por carne ni nada. O sea, por sexo ni nada de eso. Solamente fue engendrado a través del Espíritu Santo. Por eso Él se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas no entienden ese concepto de Jesucristo. Por eso hay mucha controversia y mucho, ¿cómo se le dice? Mucha contienda en el tema ese de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los hermanos, ellos, como leen las escrituras, y por lógica, así es. O sea, la Biblia dice que mi Padre y yo somos uno. O sea, ¿verdad? Ahora Jesucristo hablaba también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él decía que iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, ¿verdad? Pero en otros términos también Jesús hablaba como Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también decía cuando sobre el Espíritu Santo, Él también hablaba y decía que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, lo que entienden y lo que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque en pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y Él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los hermanos trinitarios ven las escrituras conforme el pensamiento humano, hermano. ¿Por qué? Porque es por lógica, una persona o un ser humano va a saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es hijo de Dios porque no hubo pecado en Él. O sea, no fue concebido por carne ni nada. O sea, por sexo ni nada de eso. Solamente fue engendrado a través del Espíritu Santo. Por eso Él se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas no entienden ese concepto de Jesucristo. Por eso hay mucha controversia y mucho, ¿cómo se le dice? Mucha contienda en el tema ese de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los hermanos, ellos, como leen las escrituras, y por lógica, así es. O sea, la Biblia dice que mi Padre y yo somos uno. O sea, ¿verdad? Ahora Jesucristo hablaba también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él decía que iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, ¿verdad? Pero en otros términos también Jesús hablaba como Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también decía cuando sobre el Espíritu Santo, Él también hablaba y decía que Él
Él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado. Muchas personas no entienden ese concepto de Jesucristo. Por eso hay mucha controversia y mucho, ¿cómo se les dice? Mucha contienda en el tema ese de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los hermanos, ellos, como leen las Escrituras, y por lógica, así es. O sea, la Biblia dice que mi Padre y yo somos uno. O sea, ¿verdad? Ahora Jesucristo hablaba también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él decía que iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, ¿verdad? Pero en otros términos también Jesús hablaba como Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también decía cuando sobre el Espíritu Santo, él también hablaba y decía que él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado que somos uno. O sea, ¿verdad? Ahora Jesucristo hablaba también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él decía que iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, ¿verdad? Pero en otros términos también Jesús hablaba como Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también decía cuando sobre el Espíritu Santo, él también hablaba y decía que él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado el Santo. Él también hablaba y decía que él iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, son los conceptos, más que nada los conceptos del ser humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado humano, los pensamientos humanos, los que entienden y los que entendemos que realmente existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado humano, así lo es. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba como hijo, ¿verdad? Y él hablaba como hijo y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En términos humanos, así es. Jesús siempre habló del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos ha revelado
específico y siempre se refería a mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? En término humano, así es, Jesús siempre habló del Padre. ¿Verdad? Entonces Jesús nos ha revelado, en término humano, así es, Jesús siempre habló del Padre. ¿Verdad? Entonces Jesús nos ha revelado del Padre. ¿Verdad? Entonces Jesús nos ha revelado. ¿Verdad? Entonces Jesús nos ha revelado. Jesús nos ha revelado. Jesús nos ha revelado. Jesús nos ha revelado. Jesús nos ha revelado.